Hola, ¿qué tal, comunidad de terror extremo? El día de hoy les traigo la segunda parte de videos terroríficos de internet. Recuerda que si este video es de tu agrado, no dudes en dejarnos un like, comentar o bien suscribirte a nuestro canal para formar parte de esta grandiosa comunidad. Historia número 1. El usuario de Steam. Hace unos años, en la época retro de Steam, donde juegos tales como Half-Life y Team Fortress estaban en su máximo apogeo, yo solía tener una cuenta ahí. Tenía tan solo a un amigo de Steam, que era alguien a quien yo conocía bastante bien, y realmente nunca interactuaba con la gente que jugaba en los juegos online. Pero un día me llegó una solicitud de un tipo con el nombre de usuario Toymaker26. No reconocí el nombre de alguien con quien hubiera jugado, así que la rechacé. Pero una semana después, el mismo día de la semana y alrededor de la misma hora, recibí una notificación de ese mismo tipo. Ahora él me había agregado como amigo, algo que sin duda ya me parecía extraño y un poco llegado a lo espeluznante. Pero le di el beneficio de la duda y lo acepté, creyendo que tal vez era algún amigo de la vida real o algo así. En lo que lo hice, se abrió la ventana del chat con un mensaje de que tan solo decía: "Hola, ¿cómo estás?". Antes de que me diera siquiera la oportunidad de responder cualquier cosa, otro mensaje apareció. Este mensaje era un enlace que claramente era una especie de virus o algo similar, aunque por alguna razón extraña decidí abrirlo de todas formas, algo que claramente fue un gran error. Una página web se abrió, mostrando muchas imágenes en baja calidad de lo que parecía ser gente mutilada, todo acompañado de un sonido que parecía ser el de risas histéricas o algo muy extraño. En el fondo sentí un escalofrío intenso y me paralicé del miedo por la impresión. Reaccioné momentos después, intentando cerrar la ventana, y al hacerlo, con que mi fondo de pantalla ahora era una de las imágenes que tenía un acercamiento muy claro. Era bastante horroroso y algo sumamente asqueroso. Además, después comenzaron a saltar más ventanas emergentes, entre ellas un bloc de notas, donde aparecía de pronto mi nombre completo, mi dirección y algunas de mis contraseñas. La computadora simplemente no respondía, así que yo la apagué usando el botón de poder. No la volví a encender nunca más. De hecho, se la regalé un tiempo después a un amigo que era técnico de computadoras. Le expliqué todo el asunto que me sucedió y él me dijo cuando la revisó que esta computadora ahora era inservible, pues al parecer todos los archivos habían sido corrompidos. La verdad que no tengo ni idea de quién era Toymaker26, ni sé la razón detrás de lo que hizo. Ahora, incluso, admiro un poco sus habilidades informáticas para poder haber hecho algo así. Pero en aquel momento, a mis 13 años de edad, el maldito me hizo pasar una de las peores tardes de toda mi vida y logró que durante años me diera mucho miedo conectar para jugar a juegos en línea en una de mis nuevas computadoras. Historia número 2. La película. Esto me ocurrió en el año 2006. Recuerdo que mis padres me habían comprado mi primera computadora y yo, obviamente, estaba muy emocionado. Apenas la trajimos a casa y la instalamos, comencé a usarla. Como ya dije antes, era la primera, así que yo no tenía mucho conocimiento sobre cómo poder operarla, pero sabía lo básico. Así que comencé a buscar cosas que me interesaban, videos graciosos, canciones, información sobre películas, y fue justamente aquí cuando me acordé que se había anunciado la película de Dragon Ball Evolution, algo que me emocionaba mucho, ya que era mi anime favorito. Comencé a buscar imágenes e información al respecto, pero nada me gustaba, ya que en todas las páginas venía la misma información, hasta que en el final de las búsquedas encontré un enlace que prometía fotografías inéditas de la película y también del rodaje. Emocionado por esto, no dudé en entrar, pero aquello solamente me dirigía a una página totalmente en blanco que congeló la pantalla.
mientras me aparecían unas letras de color negro y enormes que me marcaban error, error, error y error nuevamente. No sabía qué estaba pasando, así que, aterrado, llamé a mi papá, quien después de batallar un buen rato logró apagarla. La computadora fue llevada a reparar y nos dijeron que tardaría al menos 2 semanas en quedar lista. Lo más extraño no fue eso, sino que al pasar 2 días después de ese incidente, en el buzón de mi casa llegó un sobre que tenía mi nombre y obviamente mi dirección, además de una leyenda escrita con plumón que decía: imágenes inéditas de Dragon Ball. Con una mezcla de emoción y confusión, llevé el sobre a mi recámara, donde al abrirlo me llevé la peor sorpresa de toda mi vida. Adentro había varias fotografías, sí, unas tomadas con la cámara web de mi computadora, las cuales fácilmente habían podido ser explicadas por un virus, pero, sin embargo, lo que me pareció sumamente extraño y escalofriante fue que también había fotos de mi casa, y algunas más viejas donde aparecía yo como niño, e inclusive mis padres en su época de novios. No parecía haber ninguna razón lógica para que estas imágenes estuviesen ahí. Pensando que me podía meter en un gran problema con mis papás, solamente destruí ese sobre y nunca mencioné del asunto, hasta el día de hoy, que lo estoy contando aquí para ustedes. Historia número 3. La novia. Esto le pasó a mi hermano, que es 6 años mayor que yo, por ahí del ya lejano 2004, cuando él estaba por salir de la preparatoria. Conoció a una chica por internet. En ese tiempo no era algo tan común el dar información personal, así que lo único que él sabía de ella es que vivía en el mismo país y que estaba cursando la universidad. Comenzaron a llevarse muy bien y platicaban prácticamente todos los días. Incluso compartieron poco a poco información, hasta que ambos mostraron una fotografía de su rostro, para saber que no se trataba de una imagen robada o falsa. Ambos escribieron en la mano una palabra al azar y la mostraron en la imagen. Según lo que mi hermano cuenta, la chica era muy pero muy hermosa, a tal punto que incluso parecía una modelo o algo similar a eso. Sin embargo, las pruebas parecían apuntar a que todo era real, por lo que él continuó hablando con ella y eventualmente ambos se hicieron novios. Su relación duró algunos meses, en los que se enviaban mensajes, videos, fotos, y la verdad asumo que también algunas otras cosas subidas de tono. Él estaba tan enamorado que había comenzado a planear un viaje a la Ciudad de México para verla. Ella no era de ahí, pero habían acordado ese lugar como un punto medio entre ambos. Sin embargo, apenas unos días antes de su viaje, recibió un último mensaje de ella. En él mismo, la chica le confesaba que en realidad todo era una trampa y que no debía viajar, pues formaba parte de una organización criminal que prácticamente engañaba y desaparecía a personas. Sin embargo, por alguna extraña razón y retorcida, la chica se había enamorado en serio de mi hermano. Su escalofriante mensaje terminó con un: lo siento en verdad, y nunca vas a volver a saber nada de mí, pero quiero que sepas que a ti sí te he amado. Historia número 4. El mejor amigo. Poco antes de que Facebook se volviera tan popular, es decir, en el último par de años de Messenger, yo solía agregar amigos con los que jugaba online, y a tan solo unos cuantos de ellos les platicaba cosas personales. Pero con el paso del tiempo, nos volvimos mejores amigos, a pesar de que todos de nosotros vivíamos en distintos países. Uno de ellos, de pronto, un día dejó de responder a nuestros mensajes, y esto duró durante varios días. Algo que, si bien era inusual, no era nada realmente preocupante, ya que a veces nos quedábamos sin internet o éramos castigados y eventualmente regresábamos. Lo extraño de esto fue que comencé de pronto a recibir correos desde su cuenta, con palabras que no tenían ningún tipo de sentido o nada de contexto. Le comenté a mi tercer amigo, pero me dijo que él no había recibido nada similar. Recuerdo que al menos fueron unos 10 correos en un lapso de 2 o 3 días, todos estos con este mismo formato extraño,
De pronto, un día notamos que se conectó. Esto lo supimos, ya que Messenger avisaba de esto a todos los contactos, y ambos le empezamos a hablar, preguntándole qué es lo que le había ocurrido. Pero lamentablemente, lo que recibimos fue la respuesta de su hermana mayor, y nos dijo que exactamente una semana antes, el primer día que este chico dejó de contestar, él había fallecido en un accidente automovilístico y que hasta ahora su familia había utilizado su computadora para avisarle a todos sus contactos, ya que al parecer le contaba todo sobre nosotros, sus dos mejores amigos, que vivían en países distintos. La verdad, pero que nunca pregunté acerca de los mensajes, esto lo hice por respeto, y también porque me daba miedo que no supieran de qué estaba hablando. Sinceramente, me da escalofríos el hecho de pensar que quizás mi amigo estaba intentando comunicarse conmigo de alguna forma, y la verdad, nunca volví a abrir esos mensajes. Historia 5. Jenny. Cerca del año 2006, yo frecuentaba un sitio llamado Habbo, que funcionaba como un hotel virtual, donde tú creabas tu avatar y convivías con personas de todo el mundo que hablaban tu mismo idioma. Fue allí donde conocí a Jenny, una chica que tenía la misma edad que yo, y también a su hermana, que era un par de años menor. Entablamos durante varios meses una relación de amistad en el sitio, hasta el punto en el que compartimos un poco más de datos personales, tales como el país de donde proveníamos, entre otras muchas cosas. Sin embargo, poco más de un año después de habernos conocido, noté que ninguna de las dos se había conectado en los horarios habituales que acostumbrábamos. Le mandé un correo electrónico preguntando si todo estaba bien, pero no recibí respuesta. Fue hasta aproximadamente 2 semanas después que vi que la hermana de Jenny se había conectado a Habbo y me dejó un mensaje avisándome que mi amiga había sido secuestrada poco tiempo antes y que no sabía nada de ella. Intercambiamos nuestros mensajes y ella se desconectó una vez más. Mantuve algo de contacto con ella, pero finalmente la comunicación se perdió. Hasta donde sé, jamás han encontrado a Jenny. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.